gracia y la paz de Dios sean con todos ustedes, mis amados hermanos y amigos, en Cristo Jesús. Esta semana iniciaremos nuestro devocional leyendo el capítulo 3 de Juan, del versículo 1 al versículo 15, traducción al lenguaje actual. Nacer de nuevo. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez al vientre de su madre? Jesús le respondió: Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de los padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu de Dios. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede suceder esto? Jesús le contestó: Tú eres un famoso maestro de Israel, y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que decimos. Si no creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de ahí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, todo aquel, toda aquella que desee salvarse, lo primero que tiene que hacer es obedecer a Dios y cambiar su manera de pensar y de actuar. Volver a nacer es una vida diferente en comparación con la que vivimos hasta ahora. El nuevo nacimiento es una vida creada con un propósito, con el deseo y el anhelo de Dios. Y esta nueva creación solo es posible gracias al poder del Espíritu Santo. En la actualidad hay una gran cantidad de creyentes que no han logrado llevar una vida que honre y agrade a Dios. Jesús dijo: Porque os digo que muchos procurarán entrar al reino de Dios y no podrán. Lucas 13:24. Este texto se refiere a la tragedia final de no haber nacido de nuevo, y es la más terrible tragedia del mundo, una tragedia eterna. La palabra procurarán se traduce como esforzarse y viene de la palabra agonizomai. En castellano significa agonizar, que también significa luchar y pelear. Pablo en repetidas ocasiones hace referencia a esta palabra cuando dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. 1 Corintios 9:25. Por lo cual también trabajo. Colosenses 1:29. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios y nos esforzamos. 1 Timoteo 4:10. Peleé la buena batalla. 1 Timoteo 6:12. Estoy peleando la buena batalla. 2 Timoteo 4:7. Combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4. Mis hermanos, nos conviene pues esforzarnos para aprender la verdad y luego de aprenderla, vivirla. Esto hace del hombre tener una nueva creación en Cristo Jesús. Muchos cristianos se han conformado solo con saber que ya fueron salvados, mas viven aún en su vieja naturaleza pecaminosa. La razón es que no han experimentado ni han tenido un nuevo nacimiento. Jesús sabía que en Nicodemo había una profunda sed y hambre de la justicia divina, de la misericordia de Dios, que había un vacío del amor de Dios en su corazón. En Nicodemo podemos encontrar a un hombre semejante a nosotros, que humanamente estaba haciendo todo lo posible por obedecer y hacer todo lo que él creía que agradaba a Dios. Aún así su corazón estaba vacío, insatisfecho,
como está en muchos de nosotros, cuando perdemos el ánimo y sentimos que nada es suficiente y nos rendimos ante el fracaso. Mas este hombre se animó y tuvo un impulso para buscar a Jesús, al que el pueblo llamaba el Mesías, del que Juan dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y fue a él de noche, porque Nicodemo tenía temor de ser visto por sus amigos y que ellos se disgustasen con él. Mas no pudo resistirse al deseo de ir a hablar con Jesús y conocer de una vez y por todas la verdad acerca del reino de Dios. Existen muchos creyentes hoy en día que aún tienen mucha dificultad para reflejar la gloria del Señor. La razón es que todavía viven apoyándose en su propia opinión, luchando con sus fuerzas, buscando su guía en consejo de hombres, en la psicología o cualquier otra ciencia, mas no tienen su plena confianza en Dios, pues no han nacido de nuevo. Tener una nueva naturaleza en Cristo es imposible al esfuerzo humano, a no ser que nuestro Señor y Salvador lo produzca en cada uno de nosotros. Este es el milagro. Nicodemo necesitaba algo sobrenatural de parte de Dios para que él cambiara y naciera de nuevo. El nuevo nacimiento es absolutamente esencial para entrar al reino de Dios. Juan usa esta palabra de una manera muy interesante y se traduce como de nuevo, otra vez. Es la palabra griega anoté, que significa de nuevo, hacer algo por segunda vez. Esto es algo que con frecuencia se refiere a un nuevo comienzo radical. Y esto solamente puede proceder de lo alto, porque toda buena dádiva y todos los dones de los hombres solamente descienden de lo alto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Significa que solamente Dios puede realizarlo en nosotros y da como resultado una nueva creación, un nuevo comienzo. Esta es la idea que aparece muchas veces en las Escrituras cuando Pablo dice: "Desead como niños la leche espiritual no adulterada para que crezcáis". Como niños en Cristo, Pedro habla de nuevo para que nosotros tengamos un renacimiento, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y otra vez se nos dice que Dios nos hace renacer de una esperanza viva en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Pablo habla no solo acerca de ser nuevas criaturas en Cristo, sino de una nueva creación. Habla acerca de pasar de la muerte a la vida, de un comienzo nuevo y radical, y Jesús deja perfectamente claro que esta es la única manera en que todos nosotros podemos entrar al reino de Dios. Si usted no sigue este camino, no podrá entrar al reino de Dios. No hay otra manera de que ninguna persona pueda ni siquiera ver el reino de Dios si no sigue este camino de tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Como es algo natural, estar en el reino de Dios es pertenecer a Dios, es formar parte de su gobierno, de su reino, de su dominio, de ser parte, de ser ciudadano, de ser un siervo. Pablo nos habla de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo muy amado, Colosenses 1:3. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo a un cambio de ciudadanía, un abandono radical de las cosas de este mundo, de las cosas que vivíamos con anterioridad. Y plenamente, ahora conscientes de ellos, nuestro Señor Jesús de inmediato nos muestra el camino correcto, diciendo: estás perdiendo tu tiempo si crees que puedes entrar en el reino de Dios tal y como tú eres ahora. No podrás hacerlo. Es preciso tener una nueva naturaleza. Es preciso nacer de nuevo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. El texto favorito de Juan Wesley, que predicó en Inglaterra, fue este: es necesario nacer de nuevo. Le preguntaron a él: ¿por qué siempre predicas acerca de que tenemos que nacer de nuevo? Wesley respondió: porque es necesario nacer de nuevo.
Amado hermano, amado amigo, ven a Jesús. Él quiere darte una nueva naturaleza. Y este milagro solo se produce en el nuevo nacimiento. Y eso solamente procede de Dios. Entrega tu vida a Cristo y ríndete ante Él. Señor, yo necesito tener un nuevo nacimiento. Cambia mis pensamientos y mi vida. Te lo pido humildemente en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en este día.